Bueno, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? Extrañando el invierno, ya viene, ¿eh? El domingo llega el invierno. Así que, peligro de locro, dicen algunos, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, vamos a profundizar sobre lo que venimos aprendiendo de la materia, soteriología, y venimos hablando sobre lo que es el decreto eterno de Dios como uno de los atributos. Estamos tocando también sobre lo que es la soberanía de Dios, y en un aspecto general es muy amplio, pero estamos enfocándonos específicamente en lo que es la doctrina de la salvación. Y como ya estamos entrando a temas doctrinales muy importantes, puntuales, a veces también difíciles de comprender o de aceptar humanamente, polémicos en algunos casos, con grandes áreas de discusión en algunos puntos, son temas doctrinales que sí o sí los tenemos que ver. Y como siempre he dicho, hay cosas que por nuestra limitada capacidad de razonamiento, hay cosas que pertenecen a la sabiduría de Dios que han sido reveladas, pero probablemente nunca lleguemos a entenderla acá, pero sí están y son bíblicas y tenemos que estudiarla, conocerla, porque para eso ha sido revelada. Y hablar de la predestinación y hablar justamente de algunos puntos de la soberanía de Dios, en algunos casos son molestos o chocantes, ¿sí? Porque cuando hicimos mención acerca de la soberanía de Dios, en todo lo que existe, lo aceptamos y lo creemos, ¿sí? El decreto de Dios en todas las cosas. Pero cuando hablamos de la predestinación ya entramos a hablar de lo particular y de lo individual, de la persona. Entonces cuando ahí se pone un poco medio difícil, porque ponemos de por sí siempre nuestros sentimientos o nuestras emociones, y probablemente a algunos se les nuble la razón, puesto que esto es una verdad bíblica y que hay que tomarla con el sentido espiritual que ha sido expresada. Pero hoy vamos a ver una parte importante de la doctrina, que nos va a ayudar, es como un empujón mucho más todavía para poder ver y entender este plan de salvación, que es una doctrina bíblica, no es un tema descolgado, sino que es prácticamente central, es medular. El apóstol Pablo en sus cartas prácticamente menciona o hace mención casi 150 veces o un poco más todavía acerca de esta doctrina que es la unión mística con Cristo, la unión. Y siempre lo vamos a ver, uno dice, ¿qué significa esto de la unión mística, no? Pero hay muchos conceptos claros, por ejemplo, hay textos que lo sabemos de memoria, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O como dice primera carta de Juan, el que está en Cristo no peca. Entonces hay textos y muchos textos que los conocemos de memoria, pero quizás no nos llama la atención la palabra en. Y eso es muy importante, esa palabra en Cristo, en el amado, está haciendo referencia a una doctrina importante de la Biblia. Y esta se llama la unión mística con el Señor. A veces la palabra mística o místico o misticismo no se utiliza mucho o no se lo utiliza quizás debidamente o correctamente. Entonces, cuando hablamos de algo místico es cuando vemos que alguien está, como dice, exagerando cosas o que ve cosas espirituales por todo lugar. En la definición de diccionario, lo que significa la palabra místico, lo voy a leer textual, es que aspira a conseguir o que cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la divinidad. Eso es lo que significa místico. Se dice que los místicos son personas de grandes cualidades y capacidades para recibir la comunicación de Dios. Entonces, a veces la palabra místico o misticismo no es muy frecuentemente utilizada. Entonces lo que podemos ver nosotros es que esta doctrina se llama nuestra unión mística con Cristo, que es
la relación que existe, la unión que existe del alma de un pecador que se arrepiente y que puede tener una relación y un contacto con Dios, ¿sí? Entonces, hoy vamos a desarrollar este tema. Acá tienen lugar si quieren, no hay problema acá. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este tema es muy importante poder entenderlo con mucha tranquilidad, como se diría, ¿sí? Pero necesitamos ver que es una doctrina bíblica porque, vuelvo a hacer mención, el apóstol Pablo en sus cartas más de 150 veces hace mención a esa palabra, a esta unión que tenemos con Cristo, en Cristo Jesús, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Siempre en. Y un ejemplo claro, por ejemplo, vemos en Colosenses capítulo 1, que me gustaría que después, si ustedes quieren hacer un ejercicio, como lo hice yo, en los 4 capítulos de Colosenses, subrayar cuántas veces Pablo menciona en Cristo, en quién, en Él, ¿sí? Se van a llevar una sorpresa al ver de que en esa sola carta de Colosenses Pablo menciona más de 25 veces por lo menos esta frase, en. Y quiero que prestemos atención a la salutación de Pablo en Colosenses capítulo 1. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fíjense ustedes que acá aparece como si los hermanos estuvieran en dos lugares, en Cristo y en Colosas. Físicamente están en Colosas, pero espiritualmente no están en Colosas, están en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, de allí en adelante ustedes van a desarrollar y van a encontrar muchos versículos que hace Pablo una permanente mención a lo que significa estar en Cristo Jesús. Entonces, vamos a estudiar en esta noche lo que significa esta unión mística con Cristo, ¿sí? Ya expliqué lo que es la palabra mística, de acuerdo por definición, y ahora vamos a tratar de ver y profundizar un poquito sobre lo que es esto. Hoy me voy a apoyar bastante en los comentarios del Dr. Berkhof, que es un teólogo muy importante, que nos lleva a poder ver con más claridad sobre esta doctrina. ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque figura la Biblia, y como tal hay que aprenderla y conocerla, y nos va a ayudar a entender muchísimo acerca de la justificación. Muchísimo, ¿sí? Así que este es un pequeño bosquejo que tenemos hoy de la materia, que lo vamos a ver otra vez en desarrollo, pero sí me gustaría tomar fragmentos de la lectura de esta doctrina bíblica, y ustedes me van a ir ayudando con algunos textos que puse acá. Si bien es cierto, en algunos casos se repiten, así que vamos a hacer mención solamente de esos textos, pero sí lo vamos a ir leyendo a los otros que son necesarios, ¿sí? Esta doctrina, que es bíblica y que ya desde Agustín de Hipona fue el que, ya hablamos la semana pasada, el que más hincapié hizo esto, fue justamente el reformador Calvino, el que hizo expresó repetidamente esta necesidad de conocer esto, de qué se trata. Porque, por ejemplo, decía que la idea de que el pecador, él tenía esta expresión, el pecador no puede recibir ninguno de los beneficios salvadores de la obra redentora de Cristo a menos que esté en unión con Él. Y esto acentúa una verdad muy importante. ¿Por qué? Primero porque encontramos en la Biblia que así como Adán era cabeza representativa de la vieja humanidad que está perdida y condenada, la Biblia, el apóstol Pablo dice que Cristo es el segundo Adán. Por lo tanto, así también Cristo es la cabeza representativa de una nueva humanidad. Si tuviéramos que hablar de vieja humanidad y nueva humanidad, no estaríamos hablando de algo descabellado, porque nosotros vimos que Jesucristo vino
a redimir a un pueblo para prepararlo para una eternidad. Entonces, Luis Berkhof dice, todas las bendiciones de este pacto de gracia fluyen de Cristo porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Entonces vamos a entender por qué Jesús decía, nadie viene al Padre sino por mí. O por qué Jesús decía, yo soy la puerta. O sea, no hay otra alternativa. Ningún pecador puede alcanzar los beneficios salvíficos de la gracia redentora de Dios si no está unido a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La naturaleza de esta unión mística, las características de esta unión mística y el significado bíblico de esta unión mística. Y les aseguro que es una muy linda clase, nos va a ayudar a entender mucho más y vamos a resaltar dos palabras, sustitución e imputación, que son términos que muchas veces no se le utiliza en la iglesia o no se enseña en la iglesia. Entonces necesitamos nosotros encontrarnos porque si bien es cierto no son literalmente mencionadas en las Escrituras, pero se da claramente a entender cuando por ejemplo dice que Él murió por nosotros o para el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? Entonces estamos viendo de que hay una imputación y hay una sustitución en todo esto. Entonces la Biblia da a entender de que esto es una doctrina que debemos conocerla, aprenderla, y es muy importante que la conozcamos. Entonces, otro párrafo que dice acá, dice, hasta la primerísima bendición de la gracia salvadora de Dios que ya recibimos, presupone una unión con la persona del mediador. En este punto es donde la exactitud encontramos una de las diferencias más características entre las operaciones de bendiciones de la gracia especial y de la gracia común. ¿Qué quiere decir? De que hay muchas personas en el mundo que sin saberlo son beneficiados de la gracia común. Ya lo dijimos la otra vez, ¿se acuerda? Todo lo que es sabiduría, técnica, ciencia, arte, medicina, todo lo que el hombre puede servirse es una operación de la gracia común que Dios da. Todos pueden hacer esto. Pero la gracia especial es la gracia salvífica de Dios. Es la aplicación de la redención sobre aquellos a quienes el Padre les da la fe para creer como un don y el arrepentimiento para vida eterna. Por lo tanto, debemos entender nosotros de que nuestra salvación, nuestra justificación, es obra total de Jesucristo. No puede haber nada que nosotros agreguemos ni podamos añadir a la obra salvífica de Cristo, porque sería como una ecuación imposible, ¿sí? Es como decir Cristo más algo es igual a nada, Cristo más nada es igual a todo. Si yo quiero agregarle algo a la obra de Cristo, es nada, porque Él bastó, no necesitamos de nada más, es suficiente. Ahora, ¿qué necesitamos ver nosotros en cuanto a la naturaleza de la unión con Cristo? Algunas características importantes. Lo primero que tenemos que ver es que es una unión representativa de Cristo. Ya voy a explicar esto. Que es una unión de vida ideal. ¿Sabe lo que es algo ideal? Es algo ideado, algo planeado. Entonces, nosotros no vivíamos de una forma ideal. Al ser convertidos estamos entrando a un estilo de vida ideal que estamos en transición de llegar a la perfección gloriosa para que lo ideal sea consumado en ese momento. Tercero, la unión es sustituta, objetiva en Cristo, que ya vamos a explicar, y la unión es subjetiva realizada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tratar de aprender un poquito acerca de los beneficios de esta unión que nosotros tenemos con Cristo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esta doctrina que es bíblica, que es real, ¿sí? Que es Cristo en nosotros. Este es un misterio que estaba oculto que ahora lo podemos comprender y entender por la obra del Espíritu Santo. Esta unión con Cristo tiene tres objetivos principales, o se manifiesta en tres formas. Una es legal, ¿sí? Y esa nos va a servir y la vamos a recordar mucho en el día del juicio, ¿sí?
porque es algo legal, es una imputación de la justicia de que logró Cristo en nosotros delante del Padre, y esto es por causa de nuestra unión con Cristo. Luego vamos a ver que es una unión objetiva, que es que Cristo, al ser representante de esa nueva humanidad preparada para lo celestial, Cristo objetivamente hizo y cumplió la tarea que nosotros no podíamos hacer. Eficazmente Él ya la hizo. Y la tarea, la aplicación subjetiva, es obra del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo, en forma, en tiempo y en disposición, en forma misteriosa, como podemos decir nosotros, llega un momento en que se aplica esa redención en nosotros. ¿Se entendió? Entonces, esos tres aspectos también son necesarios hacerlo mención de lo que es la naturaleza. Ahora, vamos a ver un poquito el primer punto, que es una unión representativa de Cristo. Primero, esta unión representativa de Cristo con aquellos, es representativa con aquellos al que el Padre le ha dado en un consejo de redención. Acuérdense que cuando hablamos de el decreto de Dios o el consejo de Dios, hemos hablado de características importantes, que el consejo de Dios es eterno, no fue hecho acá, en este tiempo, sino antes de la fundación del mundo. También hemos hablado que es inmutable, que no va a cambiar, ¿sí? Son características del decreto del consejo de Dios, que es inalterable y que es también infalible en todas las cosas. Dios no comete errores. Entonces, lo que tenemos que ver en cuanto a esta unión representativa es que acá aparece la figura del consejo. Ahora, siempre que hay un consejo, vamos a bajarlo a esta palabra a un ejemplo cotidiano. Si como familia decimos, este fin de semana vamos a ir a pasear, y consultamos en la familia, ¿a dónde quiere que vamos a pasear? Eso se transforma en un consejo. Buscamos el consejo, o el consenso, como se diría, ¿sí? Entonces, cuando todos estamos de acuerdo que queremos ir a tal lugar, entonces ejecutamos lo que se ha obtenido del consejo, ¿sí? Si de pronto queremos pintar las paredes de la casa, consultamos en la familia qué color queremos pintar la casa. Entonces, el consejo siempre es una tarea plural. Siempre uno va a buscar el consejo y el acuerdo para lo que va a desarrollar. Ahora, el consejo de Dios, lo explicamos la semana pasada, pertenece a nuestro Dios plural. Él es Dios Padre, Él es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y su consejo es perfecto. Y la Biblia hace mención a la pluralidad de Dios en su consejo cuando Él dice, hagamos al hombre, descendamos, confundamos sus lenguas. Cada vez que hay una pluralidad expresada, vamos a encontrar consejo de Dios, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que la unión representativa de Cristo está basada en el consejo de redención que cuando el Padre escogió libre y soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, un pueblo y se lo dio a Jesucristo. Y eso lo hemos visto cuando Jesús hace mención en su oración, Padre, los que me diste, yo los he guardado, ¿sí? O, por ejemplo, en Juan capítulo 6, cuando Jesús dice, ninguno puede venir a mí si no fuere traído por el Padre. O sea que hablamos acá de que hay argumentos bíblicos para entender que la representación de Cristo es por aquellos a quien el Padre les ha dado previo a ese consejo de redención. Ahora, dice Luis Berkhoff, en el consejo de paz, Cristo, por su propia voluntad, tomó sobre sí mismo el ser cabeza y fiador de los elegidos, destinados a constituir una nueva humanidad. Y ese es el carácter de establecer la justicia de ellos delante de Dios mediante el pago de la pena por el pecado de ellos. O sea, Cristo, al ser representante y sustituto de un pueblo escogido, Él es el que tomó a cargo de la pena del pecado de este pueblo. Entonces, lo que vamos a
interpretar, una forma gráfica para poder ver, en el consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo, de todos los seres humanos que iban a nacer en este mundo, Dios había escogido los que iban a ser vasos de honra y había también permitido que sean manifestados los vasos para perdición o deshonra, como dice Romanos 9. Pero lo que podemos ver es que hay una aplicación subjetiva del Espíritu Santo, una aplicación objetiva de Cristo y por supuesto un atributo legal, que no lo puse acá, ante el Padre en el día del juicio final, que eso lo vamos a ir comprendiendo a medida que vamos desarrollando la clase. Lo primero es esto, que objetivamente los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo ya están en Cristo. Ya están en Cristo, objetivamente. Por eso es que Cristo vino como representante de esta nueva humanidad que estaba cautiva en el pecado, muerta en delito y pecado, y con consecuencias del pecado, la condenación. Cristo vino a tomar el lugar sustitutivo de ellos, ¿sí? Cristo vino a morir y a pagar el precio de la culpabilidad por ellos. ¿Se acuerda que el domingo hacíamos mención en la predicación de que si Cristo hubiera venido el Viernes Santo, hubiera nacido el Viernes Santo y moría ese día y el domingo resucitaba, la obra aún no sería completa? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo resolvió nuestra condenación eterna. El problema que nosotros teníamos era nuestra condenación eterna. Pero sin embargo Cristo vino, se encarnó y nació desde bebé, desde niño. Y vivió y creció, ¿para qué? Para que la obra en vida sea imputada a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en el día del juicio, todos compareceremos delante de Dios para que cada uno reciba según lo que haya hecho, dice la palabra, por sus obras. Ahora, ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios y decir, Señor, yo hice esto, así que me merezco el cielo. Ninguno. Porque nuestras obras están siempre basadas por nuestra propia justicia, y nuestra justicia ante los ojos del Dios santo y justo es como un trapo inmundo, un trapo de inmundicia. No puede haber algún mérito en nosotros. Entonces, lo que hizo Cristo es justamente vivir de tal manera que los logros y las bendiciones por derecho propio que Él las ganó sean imputadas a nuestra cuenta. Esa es la tarea sustitutiva e imputación. Sustitución es en lugar de, imputación es a favor de. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, por más que nosotros nos esforcemos con toda nuestra fuerza de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, jamás podríamos cumplir nosotros a la perfección ese mandamiento como lo hizo Jesús. Ahora, Él lo logró, yo no pude lograrlo. Pero como Él ganó el mérito, ese mérito y esa bendición, ese triunfo, ha sido imputado a mi cuenta. ¿Se entiende esto? El mérito no es nuestro, es del Señor. Entonces, como esto es una clara expresión de la unión con Cristo, objetivamente todos los escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo estaban en Cristo y Él murió y pagó, y vivió, mejor dicho, y murió y pagó todo y obtuvo satisfacción ante el Padre para imputárselo a un pueblo que no podía lograrlo. Ahora, subjetivamente el Espíritu Santo, en el tiempo y en la forma que el Espíritu Santo lo establece, aplica esa redención en el momento que soberanamente Dios lo ha determinado. Por ejemplo, cuando nosotros éramos, antes de ser cristianos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y nuestra vida era contraria al Señor, éramos enemigos de Dios. Y como dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había acepción. Ahora, en algún momento, el Espíritu Santo aplicó la redención. ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta?
te dio la vida y te diste cuenta de que tu estado era vergonzoso ante Dios, que estabas sucio por el pecado. Entonces el arrepentimiento se apoderó de tu alma y confesaste tu pecado y buscaste el perdón y la pureza en el lavamiento de la sangre de Jesucristo. Y a partir de ese momento comenzamos nosotros a servir al Señor de una manera diferente a la que hacíamos antes. Entonces, eso es la aplicación subjetiva del Espíritu, pero la obra objetiva ya ha sido hecha por Cristo Jesús. Esto estoy dando términos que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Entonces, lo que Cristo logró, y por eso siempre que ustedes leen la Biblia, en Cristo, en Él, en el amado, todas esas terminologías de la palabra en, como hemos leído en Colosenses, los hermanos que están en Colosas, en Cristo, hay una ubicación geográfica, física, pero hay una ubicación espiritual para nosotros. Nosotros somos los que estamos en Tucumán o en Argentina, pero a la vez estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque no todos los que están en Tucumán o en Argentina están en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, lo que logró Cristo, legalmente y judicialmente, lo vamos a ver reflejado en el gran día del juicio final, donde Él será glorificado, Él será exaltado en todos los méritos, en todos los aspectos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos como una ilustración este punto. Pero la naturaleza principal que estamos viendo acá es que la unión es representativa de Cristo con aquellos a quien el Padre le ha dado en el consejo de redención. En aquel pacto eterno, el pecado de su pueblo fue imputado a Cristo y la justicia lograda por Él fue imputada a su pueblo. Esto es imputación. Nuestros pecados, para que sean perdonados, no podíamos hacer nosotros ningún mérito. Y por más que yo muera por mis pecados, tampoco yo podía pagar y satisfacer la justicia del Padre. La única forma es que mis pecados sean imputados en la cuenta de Cristo y Cristo muera y pague, y cuando Él triunfe y resucite de los muertos y obtenga la justicia, la satisfacción de la justicia del Padre, esa justicia ahora es imputada en nosotros. En otras palabras, Jesús vivió en este mundo para hacer todas las cosas que sean meritorias. ¿Se entiende? Para que Él tenga el mérito de ser exaltado. Por ejemplo, cuando lo detuvieron a Jesús y buscaban cómo poder matarlo, dice que no encontraban de qué acusarlo, no encontraban delito en Él. Pilato es el que dijo, no encuentro ningún delito en Él. Tuvieron que sobornar para que mientan falsos testigos sobre Él. Pero fíjense ustedes que esa vida de Jesucristo acá en la tierra fue intachable. En otras palabras, nadie amó a Dios como amó Cristo el Hijo. Nosotros no podemos amar de esa forma. Hay un mandamiento que lo conocemos pero no lo podemos cumplir. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, ¿podemos realmente llegar a amar de esa manera aquí? No podemos. No podemos. Y si creemos que nuestros méritos son hacer esfuerzo para alcanzar la justificación, póngase a pensar, diariamente hacemos más méritos para ir al infierno que para ir al cielo, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, no nos alcanza. Necesitamos a alguien que nos represente delante del Padre. Entonces, cada vez que Cristo amó al Padre como nadie lo amó, el logro de ese amor logrado, vamos a dar una ilustración, fue al banco del reino de los cielos. Lo que Cristo logró al encarnarse, al tener perfecta obediencia, cosa que ni vos ni yo podemos tener perfecta obediencia, Cristo tuvo perfecta obediencia, ese mérito fue al banco del reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo? Tesoros en los cielos. Nosotros no, es Cristo el que está haciendo tesoro en los cielos. Las riquezas en gloria que nosotros heredamos no son nuestras. No podemos nosotros
llevar adelante méritos de que yo hice esto, porque no nos alcanza. Nadie respetó tanto a las viudas y a los ancianos y a los pobres como Jesús. Nadie tuvo una fidelidad a la Escritura como Él. Cumplió cada una de las cosas. ¿Se da cuenta? O sea que de la manera que vivió Jesús, todo lo que Él logró fue al banco del reino de los cielos. Estoy dando una ilustración, ¿no es cierto? Para que se entienda. Fue armándose el depósito. Porque ¿dónde estaba yo mientras Él hacía todo esto? Yo no había nacido. Estaban los planes de que algún día iba a heredar esto, sí, pero aún no. Entonces, ¿qué pasa? Mientras Cristo estaba logrando todo esto, en forma objetiva, yo lo estaba logrando. ¿Se entiende esto? Porque estábamos en Él. Pero subjetivamente tuvo que pasar 2000 años hasta que yo nací en delitos y pecado y con una vida terrible. El Espíritu Santo me convenció, trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio, me quebrantó, pedí perdón, me humillé delante del Señor, fui transformado, fui convertido, y en ese momento la aplicación de la redención se hizo efectiva. Por lo tanto, en ese momento la unión subjetiva fue realizada. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento comencé a gozar de los privilegios de la salvación. Por ejemplo, ahora oro, puedo orar, puedo leer la palabra, puedo adorar a Dios, puedo deleitarme en su presencia. Me gusta pertenecer al cuerpo vivo del Señor. ¿Y cuántos privilegios podemos tener nosotros, a diferencia de otros que están muertos en delitos y pecados? ¿Se entiende esto? Entonces, todo lo que logró Jesús perfectamente, el honrar a su Padre, jamás mintió, no cometió adulterio, no codició a nadie, cumplió a la perfección los 10 mandamientos, cumplió a la perfección toda la ley de Moisés. Él hizo perfectamente el cumplimiento de todas las cosas. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él tomó nuestro lugar. ¿Yo pude haber hecho todo lo que decía la ley? ¿Ustedes? No. Por eso es que la ley nos lleva a Cristo, porque la ley es como un espejo, me muestra mi ineficiencia, mi incapacidad, y me muestra a Cristo. Pero ¿quién lo logró? Cristo. Pero Cristo tomó mi lugar. Él es Dios. Él no tendría por qué haber venido a hacer esto. Pero Él se encarnó para hacerlo por vos, en lugar tuyo. ¿Te das cuenta? Gracias por ese entusiasmo, hermano. Pensaba que iban a pegar. Pero a la vez, los logros y la victoria que Él obtuvo de cada cosa que satisfizo al Padre. Porque los cielos se abrieron y la voz se escuchó solamente sobre el Hijo, cuando el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado. En ninguno de nosotros y en ningún ser humano el Padre habló diciendo, tú eres mi Hijo amado. Solamente en Él. Y lo que Cristo logró en lugar de nosotros, lo que Él logró, lo hizo a favor de nosotros. ¿Se entiende esto? Esto es gracia, hermano. Esto no es por méritos nuestros. Por lo tanto, en verdad es una tarea representativa. Esta unión con Cristo es una tarea representativa delante del Padre. Aquel acto eterno, en aquel pacto eterno, el pecado del pueblo fue imputado a Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a su pueblo. Y con seguridad es la base eterna de nuestra justificación mediante la fe y el don de la vida eterna, y siendo esto así, la unión representativa de que estamos hablando es la base de la salvación o la soteriología, y también de las primeras etapas de la aplicación de la obra de redención en nuestras vidas, cuando empezamos a descubrir todo lo que tenemos. Por eso dice Pablo en Efesios 1, del 14 y 15 en adelante, dice, yo no dejo de rogar por ustedes en mis oraciones,
de que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que se den cuenta, para que comprueben la riqueza, lo que tenemos, lo que poseemos. Es como que recién estamos dándonos cuenta que no tenemos por qué nosotros gloriarnos y jactarnos, porque todo es de Él, por Él y para Él, y en su gracia y en su misericordia se imputó nuestra cuenta. Nosotros, por dar un ejemplo, cuando los libros se han abierto y Dios va a juzgar conforme a la ley, ¿sabían ustedes? Conforme a la ley. Y cuando lleguemos a la ley y que diga el Señor, vamos a ver el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Se dan cuenta? Ni lo saben. Honrarás a tu padre. ¿Así es? No, ese es el quinto mandamiento. El cuarto es, santificarás el sábado para el Señor, ¿sí? Ahora, el quinto, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y así cada uno de los mandamientos. Ahora, fíjese, si dice el Señor, muy bien, vamos a ver, ¿fuiste fiel a todas las reuniones? ¿Apartaste un día de la semana para mí? Bueno, no como uno que diga, qué bruto, como dice el Chavo, ¿no? Y tampoco es un día, somos 2 horas de reunión, 1 hora a lo sumo, mientras me despierto a la mañana y me doy cuenta que estoy en el santuario. O sea, no podemos nosotros decir, Señor, yo cumplí con todo. Ni siquiera el joven rico lo pudo hacer. Pero ¿quién es el que pudo cumplir perfectamente? Es Cristo. Entonces, yo sé que cuando llame en mi nombre, Raúl Oliva pase al frente y los libros sean abiertos y empiece la evidencia, yo voy a decir, Señor, yo no tengo cómo salvarme porque ante tu ley yo no pude. Entonces en mí yo voy con conciencia diciendo, Señor, yo no pude guardar un día de reposo para ti, yo no pude honrar a mis padres para ti. Y cuando diga el Señor, bueno, Raúl Oliva perfectamente guardó el día de reposo para mí. Raúl Oliva perfectamente honró a su padre y a su madre. Raúl Oliva jamás dijo una mentira. ¿Qué? ¿Dios está equivocado? No. En mi libro, en el libro de lo que yo tenía que dar cuenta, algo ha pasado. Mi deuda ha sido cancelada. ¿Y quién la pagó? Lo que logró Cristo en lugar de mí, lo imputó a mi cuenta. Y esto no es burlarse del Padre, es un plan perfecto para que Él no sea tenido por injusto y para que de Dios nadie se burle. Alguien tomó nuestro lugar. Esto es glorioso, hermano. Esto es una doctrina que está en la palabra y que pertenece al Evangelio. A veces confundimos, creemos que predicar el Evangelio es ir a predicar en la calle a los que no conocen. En la calle tenemos un solo mensaje. Arrepiéntese y creen en el Evangelio. El mensaje para los incrédulos es arrepiéntase. Y cuando se convierta, venga a creer el Evangelio. El Evangelio es para todos nosotros, hermano. Nosotros estamos conociendo lo que es las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Nosotros estamos conociendo. Pero tenemos a veces cruzados los conceptos, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Me estoy calentando motores, recién no puedo pasar el... Hoy nos vamos tarde, se me hace. Muy bien. También esta unión es la unión de vida establecida en forma ideal, también en el consejo de Dios. ¿Por qué ideal? Porque nosotros pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Hay una realidad extraordinaria acá. Así como Cristo nos representó delante del Padre, no lo hizo en un conglomerado de gentes individuales, sino en un cuerpo integrado por hombres, mujeres, sean libres, sean esclavos, sean judíos, sean gentiles, dice Pablo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Somos una nueva humanidad nosotros. En este mundo hay 2 humanidades, ¿saben ustedes? La vieja humanidad y la nueva humanidad. Porque Cristo vino a este mundo a traer una vida diferente.
El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero si yo estoy vivo, ¿qué vida voy a tener? Esa es una vida biológica, una vida terrenal, una vida que pertenece al primer padre que se llamó Adán. Pero nosotros hemos recibido una vida que no es la vida que nosotros o el mundo la conoce. Es la vida del Eterno. Es la vida misma de Cristo. Y por eso es que la unión con Cristo nos da la vida en forma ideal, ideada, pensada, planificada en perfección. Por eso es que nosotros podemos ver es que estar unidos a Cristo nos hace partícipe de lazos espirituales de tal manera de poder formar un organismo espiritual. Cuando nos convertimos no entramos a una organización, entramos a un organismo. Una empresa es una organización, no tiene vida. Un cuerpo es un organismo. En una empresa yo puedo sacar al gerente o pueden sacar al gerente, el que sería el cabeza que gobierna todo, pero un cuerpo no le puedo arrancar la cabeza y sigue vivo, no puede. Nosotros pertenecemos a un organismo vivo, a un cuerpo vivo. Y estas cosas también nos da a entender que forman parte de esta doctrina de nuestra unión con Cristo, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver que hay bases doctrinales bíblicas para poder entender que pertenecemos a esta unidad espiritual. Tercero, nuestra unión, ¿sí?, de la vida está realizada en forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cristo llegó a encarnar como sustituto de su pueblo para merecer todas las bendiciones de la salvación para ellos. Para ellos. Él se encarnó para lograr lo que nosotros no podíamos lograr. Y al lograr, Él lo hizo para nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Porque no nos alcanzaban con ningún esfuerzo, con ninguna sumatoria de todos nuestros esfuerzos, como para lograr esto. Entonces, objetivamente, Cristo lo logró. Objetivamente, Él lo logró. Y nosotros estábamos en Él. Por eso Pablo es el que hace permanentemente hincapié en esta doctrina. Y ustedes van a encontrar que Pablo, incluso en Colosenses, está haciendo mucha referencia en que nosotros estábamos en Él. Pablo es el que dice que estábamos antes de la fundación del mundo en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Escogidos antes. Estábamos en Cristo antes de nacer acá. Objetivamente ya estábamos en Él. ¿Lo entienden esto? Ahora, también subjetivamente se aplicó cuando el Espíritu Santo nos dio la regeneración y hemos nacido otra vez. Pero cuando Cristo vivió en lugar de nosotros. No tan solo murió en lugar de nosotros. Él vivió en lugar de nosotros. ¿Se da cuenta que a veces predicamos el Evangelio a medias? Porque si preguntamos, ¿a qué vino Jesús? La gente te va a decir, a morir en la cruz. No, Él vino a vivir y el final de ese vivir es morir en la cruz. En la muerte, Cristo pagó nuestra condenación eterna. Pero en la vida, Cristo nos imputó su justicia de cómo vivir en una forma ideal. ¿Se entiende, hermano? ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar coronas, galardones, diademas por algo que hicimos? No, lo logró Él. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, es muy interesante ver lo que nos plantea la palabra de Dios. Toda la iglesia estaba incluida en Él, teniéndolo a Él por cabeza, porque eres mediador, es fiador, pero eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En su sentido objetivo, su descendencia que estaba en Cristo fue crucificada cuando Él fue crucificado. También cuando Cristo resucitó,
nosotros hemos resucitado con Él de entre los muertos, y cuando Él ascendió, Pablo dice, asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. ¿Esto cómo lo podemos ver? Uno no dice, no es posible, si yo estoy aquí, ¿cómo puede ser que yo esté sentado con Cristo allá? Pero es que esto es la forma objetiva. Esta es la unión mística objetiva. Pero la aplicación subjetiva que el Espíritu nos da, estamos desarrollando progresivamente cada uno de esos acontecimientos. ¿Se entiende, hermanos? Y esto es algo que lo dice el apóstol Pablo, está en la palabra. No podemos hacer cosas inventadas. La palabra nos está enseñando lo que Él mismo logró en forma sustitutiva y a la vez imputó en nosotros su justicia. 4. También la vida, nuestra unión de la vida, es realizada subjetivamente por medio de la operación del Espíritu Santo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros al tener al Espíritu Santo tenemos a Cristo. Y la obra del Espíritu Santo, acuérdense que Jesús decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría el Espíritu de verdad. Y también Jesús dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Es la explicación. El Espíritu Santo toma de Cristo y lo aplica en nosotros. Es la obra del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. ¿Se entiende esto, hermano? Son conceptos que van a empezar a cerrarle el cuadro. Sí. También en ese momento Jesús dijo que Él los guiará en toda verdad. Uh-huh. La aplicación del Espíritu Santo es todo lo que Cristo logró se aplica a nosotros. ¿Cómo debemos adorar al Padre? Como conviene, en espíritu, en verdad. O sea, el Espíritu es el que está en nosotros, el Espíritu es el que intercede. O sea, lo que logró Cristo, por la aplicación del Espíritu Santo, nosotros podemos vivirlo. ¿Se entiende, hermanos? A veces no sabemos cómo aplicar la obra y la función del Espíritu Santo, pero la palabra nos está enseñando esta verdad. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Vamos a ver las características, y acá necesito que me ayuden con algunos textos bíblicos ustedes para poder fundamentar. Primero, que las características de la unión mística con Cristo es una unión orgánica, es un cuerpo. Noten ustedes que Jesús ha dado ejemplo. Por ejemplo, en Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros el pámpano. ¿Qué más dice? Todo el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y qué más? ¿Cómo termina? Porque separado de mí nada podéis hacer. Él no dijo, yo soy la mesa y usted es una pata de la mesa. No es algo orgánico, no es algo vivo. El ejemplo es algo orgánico. Fíjense en que lo clave es que el ejemplo es de algo orgánico. Yo soy la vid, yo soy la parra y ustedes son el racimo. ¿Lo ven? Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, fíjense en ustedes cómo hay una interacción, interactúa esa savia que fluye de la vid, dando que el pámpano pueda dar fruto. Pero si se separa de mí, nada pueden hacer. No dice, yo no puedo hacer nada. Ustedes no pueden hacer nada. Porque se están desprendiendo de la vid. ¿Se entiende esto? Ahora, Jesús es el que habló de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es algo orgánico. Ahora, Pablo usa algo que pareciera ilustrativo, que así como dice en Efesios que es, somos la cabeza, el cuerpo y Cristo es la cabeza. También Pablo hace referencia a algo que no es orgánico, pero nos da a entender la unión, que Cristo es la base, el cimiento, y nosotros somos el edificio que sobre ese fundamento estamos siendo edificados. Habla de un edificio, ¿se acuerdan? Ahora, fíjense ustedes de que lo que está dando acá a entender es que es inseparable. Es una unión inseparable. Por eso es que
los que apostatan, los que van a entrar, los que están entrando en apostasía, jamás fueron de Él. Jamás fueron de Él. Porque nuestras vidas, Pablo dice en Colosenses, porque habéis resucitado, habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Escondida dónde? Con Cristo en Dios. ¿Dónde? ¿Acá? Estamos objetivamente separados del mundo. Estamos en Él. Es imposible. ¿Se entiende esto, hermano? Pero la relación que nosotros vemos que es una unión orgánica, un cuerpo. Tomemos 1 Corintios 6, 15 al 19. ¿Quién no tiene, por favor? Léalo fuerte. Otro que busque Efesios 1, 22 y 23 para ver el ejemplo que daba recién. Y después vamos al 4, 15. ¿Quién tiene 1 Corintios 6, 15 al 19? ¿Quién lo tiene? ¿Qué cosa? Nuestra alma, ¿no es cierto? Somos miembros. No, dice nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. No excluye el cuerpo, incluye nuestro cuerpo. ¿Sí? Continúa, por favor. Quitaré puestos miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Uh-huh. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, Un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo es muy claro en la ilustración de nuestra unión con Cristo en la figura del cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, miembros de su cuerpo. El cuerpo y la cabeza es inseparable. No podemos nosotros estar aquí, nuestra cabeza se quedó en casa. Es inseparable. Donde está el cuerpo, está la cabeza. Donde está la cabeza, está el cuerpo. Esto es una unión orgánica, real. Pertenecemos nosotros a Cristo. Efesios capítulo 1. ¿Cuál es el texto que íbamos a leer? 21, 22 y 23. ¿Quién lo tiene? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, otra vez, es el cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos que esto le quita mérito de exaltación al cuerpo y la cabeza es la que es glorificada. El mejor jugador del mundo es zurdo, ¿no es cierto? Y cuando hace un gol con la zurda, no van todos los jugadores y se le tiran, le abrazan la pierna izquierda y le besan la pierna izquierda. Porque no es la pierna izquierda. Utilizó la pierna izquierda, pero su cabeza es la que estuvo encendida y conectada a lo que iba a hacer. A veces no entendemos y tenemos una tendencia de individualizarnos o vivir independientemente del cuerpo de Cristo. Y esto es un grosero y torpe error, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está constituida por la cabeza y por los miembros que son insertados en el cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que creen y son confundidas por una mentira de Satanás. Acuérdense que Satanás obra en engaño, en mentira, y eso viene como un pensamiento. De que no hace falta congregarse, de que mientras yo lea la Biblia y tenga mi relación con el Señor está bien. Pero vamos a ver que la unión mística con Cristo de la cabeza con el cuerpo también es recíproca entre miembros, unos con otros. De esa manera nos nutrimos. Siempre he dado el ejemplo de que si alguien tiene una pierna ortopédica y está clavando el clavo en la pared y se martilla el dedo, le va a doler todo el cuerpo salvo la pierna ortopédica.
Está en el cuerpo, pero no siente nada, porque es ortopédico. Bueno, en Cristo no hay miembros ortopédicos. En Cristo es un cuerpo vivo, vital, y que se nutre. Por eso Pablo dice y da característica de que nosotros lloramos con lo que lloran, nos reímos con lo que ríen, sufrimos con lo que sufren. Porque está hablando de una relación. Por lo tanto, todo esto es la unión que tenemos con Cristo. Y esto es importante entenderlo también, ¿sí? Tenemos otro texto, capítulo 4 de Efesios, versículos 15 y 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Aquí encontramos un principio importante. Si bien es cierto, nosotros estamos en Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, habla también de que Cristo es la cabeza y que nosotros debemos crecer. Habla del crecimiento, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, ¿lo ven? Ahí aparece, ¿en quién? ¿Dónde está nuestro crecimiento? En Cristo. Mientras yo esté en Cristo, siempre voy a crecer, siempre voy a estar creciendo. Y esto es así. La aplicación se da, por ejemplo, de que ese soy yo y toda mi vida estaba impregnada de la putrefacción del pecado, muerto en delito y pecado, y acá estaban mis malos hábitos, mis malas costumbres, mis caprichos, mi idolatría y todo lo que estaba mal en mí. Cuando el Espíritu Santo aplica la vida de Cristo, habla de simiente, de semilla, es como ese puntito. Así comienza en mí la vida de Cristo, pero comenzó. Y esa vida de Cristo empieza ¿a qué? A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que alcanzamos lo que dice Hebreos, la perfección. Esto es evidencia de la unión con Cristo, para que crezcamos. Por eso, mis hermanos, no existe el estancamiento en los hijos de Dios. Nosotros día a día, por la obra del Espíritu Santo, vamos creciendo. Y si estamos llegando a esta instancia de empezar a conocer incluso doctrinas que probablemente han sido desconocidas o nunca había interpretado la Biblia, la palabra de Dios como la empezamos a entender ahora, todo esto forma parte de la providencia de Dios y los medios para nuestro crecimiento. Porque Dios quiere que crezcamos y el propósito del Señor es salvarnos es para que le conozcamos. Y por eso es que necesitamos nosotros entender el principio que Pablo nombra acá, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y aclara, esto es Cristo. Mi crecimiento está en Él, en Cristo Jesús. Muy bien, la unión, otra característica, es vital. Porque nosotros recibimos la vida de Cristo, que esa vida Zoe, ¿se acuerda que enseñamos una vez? Que es la vida misma de Cristo, es la vida del Señor. Esta unión con Cristo es el principio vitalizador y dominante en todo el cuerpo del creyente. Una iglesia que no tiene a Cristo es simplemente un sepulcro blanqueado. Jesús dijo, fariseos hipócritas, que son sepulcros blanqueados. Pintan muy bonito el sepulcro por fuera, pueden tener hermoso cartel, cómo se llama la iglesia, y pueden tener todo el merchandising muy bonito, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Porque mientras no sea Cristo exaltado, no sea Cristo proclamado, no sea Cristo céntrica la iglesia, la adoración, la predicación, la exaltación, la vida de Cristo no está allí. Acuérdense en la carta que Jesús le escribe a la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Dice, tú dices que estás enriquecida, que no tienes ninguna necesidad de nada, que has crecido y que has prosperado en todo. Pero no sabes que eres miserable, pobre, ciega, desnuda. ¿Por dónde estaba Cristo? Yo estoy afuera, decía. Entonces fíjense ustedes de que
La unión vital con Cristo habla de una vida. La vida de Cristo es la que nos vivifica, la que mantiene el cuerpo vivo, orgánico. No es otra vida más que la vida de Cristo. Él es el que habita en los creyentes. Él es el que está creciendo en nosotros. Fíjese lo que dice Gálatas 4:19, que es muy importante como Pablo expresa un dolor como si fuera de dolores de parto y dice, ¿hasta qué? Gálatas 4:19, ¿lo tenés? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, no es fácil, pero es lo que debemos alcanzar. Cristo debe ser formado en nosotros. Ahora, no es formado de una forma imaginaria, sino al contrario, es un modelo bíblico y real de cómo va a ser formado Cristo en nosotros cuando lo veamos aquí en la parte final de la clase de hoy, ¿sí? Hay características que muestran esta unión vital con Cristo. ¿Alguien tiene Romanos 8:10? Otro que busque 2 Corintios 13:5. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está. El otro texto, 2 Corintios. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿En quién no está Cristo? Vamos a hacerle pregunta al texto. En los que están reprobados. ¿Que ustedes no se conocen a sí mismos? ¿No se dan cuenta que Cristo está en ustedes? Así que examínense y pónganse a pruebas para ver si Cristo está en ustedes. Eso es lo que dice. Nosotros como cristianos tenemos que evaluar siempre esto nosotros para que no seamos meros convencidos, sino entendamos lo que es una verdadera conversión. Porque ¿quién es aquel que tiene al Hijo? Dice Juan, tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida misma de Cristo. Él es el que vivifica. Él es el que trae vida. Gálatas capítulo... ¿dónde estamos? Gálatas 4, 19 y 20. Gálatas 4. Ya lo hemos leído ese, ¿no? Vamos a ir entonces a la unión mediadora por el Espíritu Santo, ¿sí? Acá es donde nosotros vemos la aplicación del Espíritu Santo. Es una unión que implica la acción del Espíritu Santo, una acción mediadora en esta unión. El Espíritu Santo fue en una capacidad especial una parte de esa recompensa del mediador. Y como tal fue derramado en el día de Pentecostés para la formación del cuerpo espiritual de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en los cristianos. Por eso es que hay muchas malas interpretaciones acerca de lo que es, se entiende mal acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, como si fueran que son cosas separadas. El bautismo del Espíritu Santo, lo que se está hablando en Hechos de los Apóstoles, está hablando a la conversión, hermanos, ¿sí? Esa es la obra de la aplicación de la vida de Cristo en nosotros. Como si fuese que muchos equivocan cuando dicen, si no hablas en lengua, no tenés al Espíritu Santo. Y eso no es bíblico, ¿sí? Porque si bien es cierto, nos remitimos al texto, si fuese que tener el Espíritu Santo es hablar en lengua, entonces tenemos que decir que el apóstol Pedro no lo tiene, porque es el único que no habló en otras lenguas. Todos hablaban en otras lenguas y Pedro el único que decía lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces Pedro estaría frito acá, pero no es esto. Aparte eran lenguas idiomáticas que le entendían de todas las naciones que estaban, porque lo que se estaba utilizando era la proclamación del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, figura de la gran comisión que fue dada para todos nosotros.
Ahora, fíjense ustedes que la obra del Espíritu Santo en nosotros es la aplicación de la vida misma de Cristo. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Cristo habita en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo y que nos une consigo mismo y entreteje junto a nosotros una santa unidad. Estamos unidos a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Por eso son cosas importantes que debemos conocerlas, porque la palabra las enseña. Nos enseña la palabra. ¿Quiere que veamos algunos textos? ¿Ya hemos leído este? Acá los leímos. Ahí está, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Gálatas 3:23 lo hemos leído. Gálatas 3, 2 y 3. Esa es la. Cuando Pablo le dice, asombrado, ¿sí? Que, a ver, léelo por favor. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tal cual, ¿sí? Entonces, la obra es por el Espíritu, ¿sí? Llegar a ser partícipe de esta unión con Cristo. El cuarto punto que encontramos es una unión que implica una acción recíproca. El acto inicial es de Cristo que une a los creyentes consigo mismo mediante el acto de la regeneración. En este modo produce fe en ellos. Nosotros no tenemos una fe que nos pueda conducir a la salvación. Es un don de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que hace? Es producir en nosotros de parte de Dios una fe salvífica, una fe que viene como un regalo del Padre, y esto lo que nos hace es tener una relación recíproca con el Señor. Él nos salvó para que estemos con Él, pero Él nos ha dado la fe para poder creer en Él y de esa manera también mantenernos. Entonces, lo que vemos que dice, al contrario, el creyente también se une a Cristo mediante el acto consciente de fe y continúa la unión bajo la influencia del Espíritu Santo por medio del ejercicio constante de la fe. O sea, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Es una fe que vence al mundo, es una fe que no está relacionada con cosas terrenales, sino que con cosas que provienen del Señor y que nos permite a nosotros mantenernos en esperanza hasta la venida de Cristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ese texto dice que nosotros debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Contrario a lo que le pasó a Pedro mientras él estaba caminando por fe sobre el agua, pero cuando quitó la mirada del Señor y comenzó a ver las olas y la tempestad, comenzó a hundirse. ¿Cómo sabemos que es una cuestión de fe? Porque fue la reprensión que retuvo Pedro de parte del Señor, que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un tema de fe. Y nosotros no podríamos tener suministro de la fe si no fuera porque estamos unidos a Cristo. Porque eso pertenece a Él. La fe es el fruto, forma parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Lo que dice Gálatas capítulo 5. Entonces fíjense ustedes que esto que nosotros tenemos, la esperanza de que Cristo va a volver por su iglesia, esa esperanza que nos lleva a nosotros a santificarnos. Sabemos que somos torpes, sabemos que pecamos, sabemos que muchas veces caemos y muchas veces ofendemos a Dios, pero nos abrazamos de la fe en la cruz de Jesucristo, que el que confiesa sus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Entonces perseveramos. ¿Por qué? Por una fe que nos ha sido dada. Si no tuviésemos esta fe, no perseveraríamos. Seríamos como Gamaliel decía, estos son como unos cuantos que por ahí dijeron ser alguien, pero después de un tiempo no pasó nada. Así somos nosotros. La evidencia de nuestra unión con Cristo también es recíproca. Es
porque hemos recibido la fe, porque nosotros esperamos en Cristo, estamos en Él, de la misma forma que Él actúa en nosotros también. ¿Vamos bien, hermanos? Muy bien. También encontramos el quinto punto, que la unión con Cristo es una unión personal, ¿sí? Cada creyente está unido personal y directamente con Cristo. La Iglesia romana tiene un concepto equivocado. La Iglesia romana no toma en lo personal y en lo directo y particular, sino en lo que es nivel iglesia. La iglesia, si vos no perteneces a la iglesia, no vas a tener salvación. La iglesia te puede excomulgar, expulsarte, y entonces no hay salvación para vos. Entonces es como que la doctrina que ellos ven es totalmente antibíblica. La palabra nos enseña de que nuestra unión con Cristo es personal y directa por medio de la aplicación de la redención del Espíritu Santo en nosotros. Por eso se van a dar cuenta que no todas las familias, todos los integrantes son cristianos. Lo ideal es que todos sean, es nuestro deseo, pero no se da en todos los casos. Hay sobrados ejemplos bíblicos para darnos cuenta de que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y también incluso dentro de la misma el linaje familiar, el mismo el lazo familiar, no todos son salvos. Porque muchos han malinterpretado el texto de cuando Pablo le decía al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces se aferran diciendo, porque yo soy salvo, toda mi casa es salva. Y eso no es así, no tiene bases bíblicas. La relación es personal y directa con Cristo. Por eso es que nosotros podemos ver que cada pecador que es regenerado está relacionado directamente con Cristo y recibe la vida de Él. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Podemos ver Juan 14, 20, si alguien lo tiene. Este 15 ya habla de la parábola de la vid y los pámpanos. ¿Qué dice Juan 14, 20? Habla de una relación perfecta entre el pecador que ha sido convertido con Cristo y con Cristo con el Padre. Entonces vemos que hay una relación personal. Este famoso versículo de 2 Corintios 5, 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguno está hablando de lo personal. ¿Se entiende? Entonces, estos son característica de esa unión que tenemos con Cristo. Tú sígueme, le decía a Pedro. Tú sígueme. Es una relación personal. El sexto punto es que esta unión mística es una unión transformadora. Es una unión transformadora. Hasta alcanzar la imagen de ¿quién? De Cristo. Vamos a aclarar este concepto. Si bien es cierto, por ejemplo, vamos a ver Romanos capítulo 8, dice que es muy importante poder aclarar este punto. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Acá hay un texto que habla de que fuimos predestinados, salvados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, acá hay dos palabras claves. Primero, para que seamos hechos conforme a la imagen, es la frase que queremos enseñarla, pero acá hay una palabra clave. La palabra clave es primogénito, ¿sí? Una cosa es que Cristo es unigénito, Él siempre va a ser unigénito, nadie más va a ser unigénito, es único, porque Él es Dios 100% y es hombre 100%. Pero cuando dice para que Él sea primogénito, está hablando de la humanidad de Cristo,
¿Se entiende esto? O sea que la unión transformadora es para que nosotros alcancemos, seamos transformados a la imagen de Cristo según su naturaleza humana. Jamás vamos a llegar a ser Dios nosotros. Jamás va a haber deidad en nosotros. Nosotros vamos a ser transformados conforme a la imagen de Cristo según su naturaleza humana. Porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, un hombre perfecto. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Mientras estamos en este mundo, nosotros debemos vivir como Él vivió. Nosotros debemos andar como Él anduvo. Tenemos un ejemplo, tenemos un paradigma, tenemos un modelo del varón perfecto creado según Dios para que nosotros podamos vivir como Cristo. Por ejemplo, Cristo a los 8 días fue circuncidado. En el nuevo pacto no vamos a circuncidarnos el prepucio, pero sí encontramos una nueva señal del nuevo pacto que es el bautismo. Y todos nosotros nos bautizamos, ¿se entiende? E hicimos algo ya conforme a la semejanza de Cristo en su naturaleza humana. A los 12 años nosotros encontramos a un niño, un adolescente, Jesús, enseñando y hablando y maravillando a los doctores de la ley. Y si podemos ver nosotros, allí también hay una enseñanza y un principio digno de imitar. ¿Por qué yo no voy a estudiar la palabra? ¿Por qué yo no voy a prepararme? ¿Por qué no voy a permitir que la sabiduría de lo alto también esté en mí a través del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Se entiende? Hay un concepto errado que dice, no, yo me paro y dice la Biblia que yo hablo a mi boca y el Señor me la va a llenar. Dios no va a llenar tu boca de herejías como muchos hacen. Dios no va a llenar tu boca de engaños como muchos hacen. Porque es necesario que el que enseñe conforme a la palabra de Dios, dice la Escritura. Que si vamos a hablar, hablemos conforme a la palabra de Dios. ¿Se entiende esto? Pero también vemos nosotros de que la Biblia guarda silencio en cuanto a lo que pasó con Jesús desde los 12 años hasta los 30 que aparece en el Jordán. No lo dice la palabra, pero sí podemos ver que en el contexto de todo lo que los conocían a Jesús, decía, pero este no es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, este es el Galileo. Lo que sí podemos entender que la gente le conocía, pero a la hora de llevar una imputación en su contra, no tenían de qué acusarlo. Entonces también nosotros tenemos que vivir de una forma testimonial, dando gloria a Dios por nuestros actos, nuestros hechos, y no haciendo que su nombre sea blasfemado por nuestra inconducta o por nuestro mal testimonio. Por eso es que debemos saber que mi vida pertenece a Cristo, ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Por lo tanto, nosotros vamos a ir transformándonos. Así como Cristo padeció por obedecer a la palabra, ¿qué va a pasar con nosotros? Él lo dijo. Vamos a padecer. El evangelio verdadero es sufrirás por causa de Cristo. No es pare de sufrir, ¿no? Es sufrirás por causa de Cristo. Ese es el evangelio que encontramos en la palabra del Señor. Y también así como Jesús cargó su cruz y murió, Él nos dijo a nosotros, toma tu cruz cada día. ¿Lo ven? ¿Y para qué uno lleva la cruz? Para morir cada día. Y eso significa que así como Cristo murió en la carne, yo también debo crucificar mi carne con sus apetitos, con sus deseos, al negarla. Eso es crucificar. ¿Sabe qué quiere decir crucificar? Dígase que no. Porque lo que quiere su carne está llena de deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, proviene del mundo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos ver que nuestra vida, por la unión con Cristo, es una unión transformadora hasta que nosotros alcancemos la figura conforme a la imagen de la naturaleza humana de Cristo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. A ver, veamos Mateo capítulo 16, 24, Romanos 6, 5. Gálatas 2:20 ya lo conocemos. Ya no vivo yo,
es Cristo el que vive en mí. Colosenses 1:24, alguien también que lo busque. Busquemos esos textos. ¿Quién tiene Mateo 16:24? Léalo fuerte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Jesús lo dijo. Me estoy negando a mí mismo, estoy tomando mi cruz cada día y le estoy siguiendo. Negarse es no buscar otros caminos, seguir el camino de Jesús. Tomar mi cruz cada día es morir. Ahora, si estoy muerto, ¿cómo voy a seguir? Es que no voy a seguir conforme a mi vida, sino conforme al Espíritu de Cristo que mora en mí, que me ha vivificado. Antes no podía obedecer y no quería obedecer, ahora puedo obedecer y deseo obedecer. ¿Lo ven? El otro texto, Romanos 6:5. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya nunca más, no servimos más al pecado. Acuérdense, Cristo sustituto, Él tomó mi lugar, Él murió por mí, Él ya mató en Él la carne, el cuerpo de pecado. Así que para que nosotros ya no tengamos que servir al pecado. Eso está diciendo lo que es la transformación que tenemos en Cristo. Colosenses 1:24. ¿Alguien tiene? Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es como que Pablo tenía una lista de todo lo que Cristo padeció, ¿no es cierto? Y él iba tachando. Ya me apedrearon, ya me hicieron esto, ya me pasó esto, ¿no es cierto? Como si fuera que decir, estoy cumpliendo en mi carne todas las aflicciones que padezco y que dice que aún faltan. Falta, ¿no? Falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sí, Pablo entendió perfectamente de que él debía padecer, debía pasar o ser transformado a la imagen de Cristo, conforme a su naturaleza. Fíjense en cuál es el concepto erróneo. Cuando decimos, yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo, hablamos del poder, hablamos de la sabiduría, hablamos de la victoria, del triunfo sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas. ¡Qué lindo! Pero cuando decimos, no, la Biblia dice que vamos a ser transformados conforme a la imagen de Cristo, según su naturaleza, significa en sus padecimientos. No, eso no, me vuelvo a la otra iglesia, es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto que no es bíblico, queremos nosotros transformar a mi conveniencia lo que la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios dice que es necesario que por diversas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ahora, no es que todos los que estamos aquí vamos a padecer y vamos a sufrir y vamos a ser torturados y aserrados, no. En algunos, conforme a lo preordenado por el Señor, se da esta gloria y en otros no. Ustedes lo tienen allí, el capítulo 11 de Hebreos, y va a encontrar que la primera parte de los versículos, desde el versículo 1, incluso hasta el versículo 31 creo que está, o un poquito antes, 20 y pico, vemos que es impresionante. Taparon bocas de leones, hicieron esto, apagaron fuegos impetuosos, victoria tremenda. Pero los otros, dice, wow, errantes, peregrinos, indigentes, pobres, muertos, aserrados, le mataban a sus hijos. Empieza a decir todo esto y dice, del cual el mundo no les era digno. Wow. O sea, ¿qué quiere decir? Que quizás no todos tengan el mismo padecimiento. Si yo no tengo que andar buscando padecimiento para decir, se cumplió en mí. No, sino conforme al propósito de Dios. Si Dios quiere que
padezcas por causa de Cristo, Él va a producir el querer como el hacer y va a inquietarte con una obediencia y vas a vivir ese resultado. Pero los que padecen por Cristo no se lamentan. ¿Sabe qué dice Hechos de los Apóstoles después que lo azotaron y lo tuvieron maltrecho? Dice que cuando salieron se tenían por digno de haber sufrido y padecido por causa de Cristo. Habrán salido allí todos lastimados y decían, qué gozo, qué lindo lo que nos acaba de pasar. Mira qué privilegio que tenemos nosotros. Esto se da cuenta que cuando viene la hora de la prueba, cuando viene la hora de la aflicción, Jesús cuando estaba en Getsemaní y su angustia era de agonía, ¿qué dice que había alrededor de él? Ángeles que le servían, que le asistían. Nunca, claro, nunca, en la hora más oscura de la prueba, jamás estarás solo. Porque el Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. A veces pensamos que el sufrimiento es sin Cristo. Pero ahí encaja perfecto el todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Se entiende, hermanos, esto? Es un diseño precioso. Es un diseño, si Dios ha permitido en su soberanía de que en lo que Él ha preordenado en tu vida termine en sufrimiento, vas a vivir el texto que Pedro dice, que luego que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os fortalezca, afirme y establezca. O sea, vas a llegar al punto de decir, como Pedro decía, amados, ¿por qué se sorprenden del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese? Más bien deben gozarse porque son participantes de los padecimientos. No dice de las bendiciones, de las prosperidades, de los padecimientos de todos vuestros hermanos en todo el mundo. El negocio que nosotros entendemos en lo terrenal no es el mismo negocio que lo revela el Padre en lo celestial. No es lo mismo. ¿Se entiende esto, hermanos? En la matemática nuestra es guardar para tener, en la matemática del Señor es dar para tener más. Algo pasa, ¿no? Y creo que habla de esa soberanía del Señor. Bueno, nos quedan 15 minutos, vamos a ir a esta parte. ¿Quedó más o menos claro hasta acá? ¿Sí? Esto es importante que lo podamos entender, porque esto habla del aspecto legal. Estoy preparando algo para el día domingo también sobre esto, que vamos a hablar del juicio. Pero esto es muy importante, porque la expresión de lo legal, por la unión con Cristo es extraordinaria. Realmente es extraordinaria. Lo primero que tenemos que resaltar es que la justificación, ¿con qué el hombre se justificará delante del Padre en aquel día? La justificación en base a la bondadosa imputación de la justicia de Cristo. El que logró es Cristo en lugar de nosotros. Y lo que logró lo imputó a nuestra cuenta. Lo imputó a nosotros, en nuestra cuenta. Fíjense ustedes que encontramos que esta obra bondadosa de la imputación forma parte del plan de Dios. La justificación siempre es una declaración de Dios. Dios es el que justifica, Dios. Pero Dios no es injusto y su justicia debía ser satisfecha. El hombre pecó y el hombre debía pagar. El pecado debe ser castigado y la justicia de Dios, conforme a la santidad de Dios, es implacable contra el pecado. No tendrá por inocente el culpable, dice la palabra.
Ahora, fíjense en ustedes que todos nosotros somos pecadores. No hay diferencia. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, si nos ponemos a decir, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios en aquel día del juicio? ¿Con qué voy a justificarme? Cuando veamos el domingo vamos a hablar qué característica tiene este juicio conforme a la Biblia. Y vamos a entender de que vamos a llegar a un punto que se va a cumplir, porque eso lo dice Pablo, que el día de la exaltación gloriosa de Cristo va a ser cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios, Él es el juez, el soberano, el justo, todos, escogidos y no escogidos, justos y pecadores, todos. Y vamos a llegar a un punto en que vamos a ser testigos de la máxima expresión de amor y bondad de nuestro Señor, porque cuando yo intento pararme delante del juez a decir que yo hice estos méritos, no me alcanza. Pero cuando la evidencia sea vista, el Padre va a decir, tus pecados, tu deuda ha sido cancelada. Porque lo que tú debías, Cristo tomó tu lugar y Él pagó. Él pagó por tus pecados. Y vivió de tal manera que la justicia de su vida y de su muerte la imputó a tu favor. Nuestras vidas delante del Señor serán vistas como que jamás fuiste acusado de nadie. Por eso Pablo dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que justifica? ¿Cómo puede justificar al culpable cuando su justicia ha sido satisfecha? Y esto lo ha logrado Cristo. Por eso es que la justificación es una bondadosa, una expresión de amor glorioso de parte de Cristo al imputar su justicia en nuestra cuenta. Amén. Realmente es hermoso. La base judicial que recibimos, la imputación es ¿cómo? Gratuita. Eso lo dice Pablo acá en Romanos capítulo 3. Dice el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente, hermanos. Y esa justificación es gratis para nosotros porque fue una imputación gloriosa y bondadosa. No nos costó nada a nosotros. No hicimos ningún mérito, pero lo hemos recibido por gracia y en forma gratuita para nosotros. Pero en ese mismo versículo 24 encontramos que hay una expresión de gracia. Gratuitamente hemos recibido, pero a la vez hay el costo más elevado que pueda existir en el universo. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por un favor que no merecíamos. Pero dice mediante. ¿Cuál es el medio para que nosotros alcancemos la justificación gratis? La redención. ¿Y qué es la redención? Mediante un pago costoso, que dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la redención? Dice el versículo 25, a quien Dios el Padre puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. No hay redención si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón si no hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo nosotros obtenemos la justificación? Cuando podemos creer este principio, amados hermanos, que no es nuestra la justicia, que yo no hice nada,
que no puedo lograr nada, que jamás lograré nada. Lo único que puedo hacer es pararme y maravillarme ante la gran obra gloriosa de amor de Jesucristo, que Él tomó mi lugar, nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó en mi lugar. Él lo hizo por mí, pero lo que Él logró, el derecho a ser bendecido, el derecho a tener la herencia, dice la palabra, que nos hizo coherederos juntamente con Él. Glorioso. Y por eso es que fuimos imputados su justicia en nosotros, y esto es lo que a nosotros nos da la gracia, una salvación, una justificación gratuita. Amén. ¿Qué punto importante el tercero? Es una justicia externa, es ajena a nosotros, no es nuestra, no es nuestra. Hoy la tarde daba un ejemplo y a veces, bueno, los que nos gusta el deporte o por ahí vemos fútbol, vemos que esto suele pasar, ¿no? Y a veces pasa en que todos se quieren llevar el mérito, ¿no? A veces hay goles dudosos, si hay un tiro de esquina, ¿no? Y saltan todos a cabecear y entra la pelota, uno ve que uno sale corriendo para allá y otro para allá y todos gritan y dicen, ¿pero quién hizo el gol? Y cuando ven la cámara lenta se da cuenta que ha sido un gol en contra, ¿no? El defensor la cabeció y como todos metimos la cabeza y ninguno llegamos, pero yo me adjudico el gol, ¿sí? Y el pobre relator no sabe de a quién darle el gol, ¿no? Si es a uno o al otro, pero cuando ven la repetición se da cuenta que no fueron ninguno de ellos, fue un gol en contra. Fue otro que hizo el gol, ¿no es cierto? Pero rápidamente nos suponen los méritos, ¿no? Yo logré esto. Ahora, fíjense ustedes, otro ejemplo referido al fútbol, allí va el jugador y que quiere hacer el gol y gambetea 15, bueno, no son 15, ¿no? Gambetea 11 dentro de la cancha y tira para hacer el gol y cuando ya está por entrar la pelota viene otro de allá corriendo y ¡pum! Y la mete y hace el gol el otro. Se lleva el mérito el otro, ¿no? Y el otro ni siquiera va a abrazarlo porque dice, yo hice todo y vos venís a empujar nada más y te llevas el gol a tu cuenta. Esos son ejemplos a veces para decir, pero qué injusto que somos nosotros por querer arrebatar méritos o logros o merecimientos que no nos merecemos. El fariseísmo tiene esa característica. Oh Señor, yo te doy gracias, porque no soy como estos pecadores, avaros, mentirosos, ni siquiera como este publicano. Yo doy diezmo de todo, ayuno 2 veces a la semana. Cuando el diezmo es una vez por mes, yo digo, yo 2 veces por semana. O sea, ¡qué méritos! Codiciable, en los principales lugares de la sinagoga, que no hay nadie como yo. Dijimos el domingo cuál era la clave. Él oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Pero el publicano, ¿cómo estaba? Parado de lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, golpeaba su pecho y lo único que pedía era, sé propicio de mí, toma mi lugar. Yo soy un pecador. ¿Saben por qué Jesús dijo, este se fue justificado, el otro no? Porque Él dijo, yo no puedo, toma mi lugar, sé propicio de mí. Toma mi lugar, ponte tú delante del Padre, yo no puedo, soy pecador. ¿Entienden? Esa es la justicia que es externa, es ajena a nosotros, es de Cristo, Él lo logró y Él es el que nos da la imputación de su justicia. Cuarto, la unión aplicada en el momento de la conversión del pecador. Si bien es cierto, objetivamente, ya dijimos, estamos en Cristo. Ya estamos hasta sentados en lugares celestiales con Cristo, porque estamos en Él. Pero cuando la aplicación subjetiva del Espíritu Santo en tiempo, en forma misteriosa incluso, como no lo sabemos. Timoteo creía tener, Nicodemo creía tener en claro lo que estaba diciendo Jesús, pero llega un punto que Jesús le dice, Nicodemo, los que son nacidos del viento, no sabemos, es un misterio, no sabemos a dónde viene, a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Es una obra del Espíritu,
Pero cuando somos convertidos, cuando somos transformados, ¿recordás el día de tu conversión? ¿Te diste cuenta que algo pasó? Algunos se están dando cuenta como diciendo, pero yo creo que yo recién me estoy convirtiendo, gloria a Dios, no importa. Pero ¿sabes qué es lo que te hace en verdad sentir que fuiste transformado por el Señor? Cuando te dice que podés entrar confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, te está diciendo que podés participar de la herencia que Cristo ha ganado, todos los logros, todos los méritos, todas las riquezas que Él ganó, ya están imputadas a tu cuenta. Entonces empezás a vivir de una manera diferente, como una nueva humanidad, preparándose para la eternidad, preparándose para un cielo nuevo, por una tierra nueva. Mientras tanto, nosotros tenemos esta evidencia, la consciente actitud del convertido sobre la unión de Cristo. Son muy conscientes de que cualquier logro, cualquier mérito es por la gracia del Señor. Es Él a través mío. Siempre. Porque nuestra naturaleza siempre es querer buscar la exaltación. Allí se va a encontrar algún día en la calle que la gente está en su mundo. Y hay un pobre ancianito o un cieguito que a lo mejor no puede cruzar la calle y vas a decir, pero qué cosa esta gente. Nadie se compadece. Venga, yo lo voy a hacer cruzar. Y cuando lo haces cruzar, empieza una cosa acá como diciendo, ¿viste, padre? Si yo no estaba aquí, uno empieza a buscar, somos ladrones de gloria siempre. Por naturaleza tenemos esta tendencia. Si hay algo bueno en nosotros, si tenemos alguna virtud, si hay algo que es digno de alabanza, debemos mirar a Cristo. Es por Él, a través de Él. Él es Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Me entiende, hermano? Si usted va a ir a ver un concierto de un guitarrista y termina de tocar el guitarrista, extraordinario, usted se va al camarín y cuando abre la puerta se tira de cabeza la guitarra y le dice, extraordinaria guitarra, ¿cómo diste el concierto? El concertista te va a mirar y decir, este hombre no está bien. Porque se fue a llenarla de besos a la guitarra y el que ha ejecutado ese simple instrumento han sido mis manos. La gloria es de Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Por eso es que la consciente actitud de un convertido te muestra que estamos en unión con Cristo. ¿Tenés méritos? ¿Tenés logros? Ya vamos a ver el domingo, ¿qué va a pasar cuando recibamos coronas? Lo dice la palabra. Cuando recibas méritos. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Mérito de qué? ¿Para qué me dan una corona? ¿A dónde van las coronas que vamos a recibir? A los pies del Cordero, el que recibe la gloria. Esa es la conciencia, la actitud consciente de un convertido, un hijo de Dios. Y por último, esta unión mística con Cristo nos asegura el poder transformador de la vida de Cristo en el alma y en el cuerpo. Nuestro espíritu ha sido vivificado por Cristo, nuestra alma ha sido salvada por Cristo, pero también hay esperanza para nuestro cuerpo. No más dolor de espalda, no más que se te caen los pelos, no más que se caen las muelas, no más arrugas, no más vejez. Este viejo hombre se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Hay una esperanza, nuestros cuerpos glorificados a la misma gloria de Cristo y la creación glorificada a la gloria de nosotros. ¡Wow! ¿Te podés imaginar lo que viene? Por eso, mis hermanos, estos son mensajes, estas son doctrinas de aliento, de esperanza, de alentarnos unos a otros. Porque con esto nosotros decimos, Señor, cuán grande es tu misericordia. ¿Me están entendiendo, hermano? Paramos aquí.